por la expedición de la primera ley en el año 1887, la cual fue la Ley 48. Por medio de esta se autorizaba a los diferentes gobiernos departamentales la creación y recaudo del impuesto, dando una porción de este a los municipios. En el año de 1908, mediante la Ley 20, en su artículo 17, se establece como renta municipal el impuesto sobre la propiedad raíz, en el cual se puede identificar. Primero, como hecho generador encontramos la propiedad en posesión que se ejerce sobre un bien inmueble. Como sujeto activo encontramos el poseedor del bien inmueble, como sujeto pasivo encontraríamos en primer lugar la alcaldía y en caso de que el municipio no cuente con reglamentación para el impuesto, el sujeto pasivo sería la gobernación. Como tarifa no excederá el 2 por mil de acuerdo a la reglamentación del municipio y como base gravable sería cero, ya que el hecho de poseer un bien inmueble ya genera el impuesto. Posteriormente, en el año 1908, se expide la Ley 149, que en su título 5, capítulo 2, artículo 129, habla de las funciones de las asambleas departamentales y distritales. En su literal 32 establece y reglamenta el impuesto de inmuebles. Adicionalmente, y como complemento de esta ley, se expide el decreto reglamentario 1227, el cual reglamenta el impuesto y da ciertas excepciones, como lo es a los templos católicos destinados al culto público, los palacios de arzobispos y obispos, las casas curales y seminarios, las casas destinadas al Instituto de Beneficencia, entre otros, y a aquellos cuyo valor sea inferior a 100 pesos. Es decir, que reglamenta una tarifa mínima de 100 pesos como avalúo para que se dé el hecho generador. La Ley 4 de 1913, conocida como Código de Régimen Político Municipal, dio la facultad a las asambleas de reglamentar el impuesto sobre la propiedad. En 1926, con la Ley número 72, se autorizó a Bogotá para organizar libremente sus rentas, su percepción y su cobro por administración, de forma directa, delegada o por arrendamientos. En virtud de esta autorización, la Administración Municipal contrató un grupo de expertos en finanzas de Estados Unidos para organizar la Contraloría y la Oficina de Catastro. Como resultado de sus recomendaciones, se creó la Oficina de Catastro de Bogotá, adscrita a la alcaldía, y se suprimió la Junta Municipal. En el año 1983, con la Ley 14, se establecen las tarifas del impuesto predial en Colombia, incluidas las sobretasas municipales, las cuales serían fijadas por los consejos municipales y por el Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil de forma diferencial, dependiendo de la destinación económica de cada predio. Además, se establece que para el sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, la deducción por concepto de impuesto predial pagada en el respectivo año sería acorde al artículo 48 del decreto 2053 de 1974, la cual establece que para el año 1983 sería del 70%, para el año 1984 sería del 40%, para el año 1985 sería del 20% y del año 1986 en adelante ya no operaría. En la Ley 75 de 1986 se ajustan los periodos en los que deben ser actualizados los predios para determinar su valor catastral. A través de la Ley 44 de 1990 encontramos diferentes cambios que se efectuaron al impuesto, en el cual cabe resaltar un aspecto muy importante que fue la redefinición del gravamen basado en la fusión de los impuestos predial de parques, arborizaciones, de estratificación socioeconómica, teniendo en cuenta una sobretasa de levantamiento catastral que tenía como base el avalúo catastral. Esto generó que se cobrara un solo impuesto denominado impuesto predial unificado, que es el único impuesto que puede ser cobrado por los municipios sobre el avalúo catastral. Quizás muchos de ustedes se están preguntando en este momento qué es el avalúo catastral como tal. El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios obtenidos mediante investigación y análisis estadísticos del mercado inmobiliario. Con la reforma del impuesto predial de la Ley 44 del año 90, los elementos de este impuesto quedaron así. El hecho generador sigue siendo la posesión de un bien inmueble. La base gravable será el avalúo catastral o el autoavalúo
cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. La tarifa del impuesto predial unificado será fijada por el respectivo consejo y oscilará entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Las tarifas deberán fijarse teniendo en cuenta ciertas condiciones y deberá ser de manera diferencial y progresiva. Entre esas condiciones que hay que tener en cuenta se encuentran los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano y la antigüedad de la formación o actualización del catastro. A la vivienda popular y a las pequeñas propiedades rurales que se dedican o están destinadas a la producción agropecuaria, se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el Consejo Municipal. Y a los terrenos urbanizables no urbanizados, según la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, se les podrán aplicar tasas superiores al límite, pero no podrán pasar el 33 por mil. El sujeto activo de este impuesto son los municipios y el sujeto pasivo son todas las personas que poseen un bien inmueble. Y por último, esta ley en el artículo 7 nos dice que del total del impuesto unificado, el 10% deberá ser destinado para un fondo de habilitación de viviendas de los más bajos estratos que carezcan de acueducto y alcantarillado y para terrenos para la construcción de viviendas de interés social. Con la Constitución Política de 1991, en sus artículos 287, 300 y 313, se faculta a los municipios y departamentos para ajustar y reglamentar las rentas tanto municipales como departamentales. Posteriormente se expide la Resolución 1360 en 1998, en la cual para 1999 se ajusta el rango del avalúo catastral de los contribuyentes del sistema preferencial de impuesto predial unificado. Se ajusta por múltiplos de 1000 los valores a pagar. En el año 2011, con la Ley 1450, se modifica la tarifa, la cual será fijada por los respectivos municipios y distritos y estará entre 5 y 16 por mil del respectivo avalúo. En el año 2019, con la Ley 1995, la cual en su artículo 2 da las limitaciones del impuesto predial unificado, dice que independientemente del valor de catastro obtenido, siguiendo los procedimientos para aquellos predios que hayan sido objeto de una actualización catastral y hayan pagado dicha actualización, será del IPC más 8 puntos porcentuales máximo del impuesto predial unificado. Para aquellos predios que no hicieron dicha actualización, el límite será hasta el 50% máximo del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior. Para aquellas viviendas que pertenecen a estratos 1 y 2 y su avalúo catastral sea hasta de 135 salarios mínimos legales vigentes, el incremento del impuesto predial no podrá sobrepasar el 100% del IPC. En el artículo 6 menciona acerca del sistema de pago alternativo por cuotas, el SPAC, en el cual el contribuyente o persona natural que sea propietaria de bienes o de predios de uso residencial puede hacer uso de este sistema SPAC, teniendo en cuenta o independientemente si la solicitud es de parte o que sea expedida por las administraciones municipales. Con las modificaciones mencionadas a nivel nacional, los elementos del impuesto y el impuesto quedarían denominados así. El impuesto predial es el tributo de carácter municipal que recae sobre las propiedades raíces, urbanas, rurales, ubicadas en las respectivas jurisdicciones municipales. Además de esto, encontramos como sujeto activo el municipio o la jurisdicción en la cual se encuentra ubicada el predio. Como sujeto pasivo encontraríamos el propietario o poseedor del bien o el predio. Como hecho generador lo constituiría el derecho a la propiedad, el derecho al usufructo, la posesión de un predio por parte del contribuyente dentro de la jurisdicción municipal en la que se encuentra ubicado. Como base gravable tomaríamos en cuenta entonces el avalúo catastral, el autoavalúo del respectivo predio asignado por las autoridades catastrales
y como tarifa inicialmente sería fija, aunque actualmente debe ser diferencial y progresiva, teniendo en cuenta el uso de los suelos. A nivel local, cada municipio tiene su reglamento diferente. En el caso de Fusagasugá, este impuesto se rige por el Acuerdo número 26 del año 2016. Dicho acuerdo nos dice en su artículo 46 sobre el hecho generador que el impuesto predial unificado es un gravamen que recae sobre los bienes ubicados en la jurisdicción y que se genera por la existencia de un bien inmueble o de su construcción y de sus construcciones. También nos habla en el artículo 47 de su causación y nos dice que el impuesto predial unificado se causa el 1 de enero. Por otra parte, tenemos el sujeto pasivo del impuesto predial unificado, el cual es el poseedor o propietario de los predios ubicados en la jurisdicción del municipio de Fusagasugá, o también los tenedores a título de concesión de bienes de uso público. Siendo así, responderán solidariamente por el pago del impuesto predial unificado los propietarios y poseedores de predios. También tenemos la base gravable del impuesto predial, la cual es el avalúo catastral y la aplicación del marco tarifario de acuerdo a las condiciones y destinaciones económicas de los inmuebles de la jurisdicción del municipio de Fusagasugá. El factor del avalúo contendrá como base técnica la estratificación socioeconómica, el uso de suelos y la antigüedad de la formación catastral. El autoavalúo, cuando se establezca la declaración anual en el impuesto predial unificado, no podrá ser inferior en ningún caso a la presentada en la última declaración, ni mucho menos por el avalúo fijado por el IGRA, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También tenemos las tarifas y la fecha de presentación y pago del impuesto, las cuales verán a continuación. Del respectivo año gravable. En su artículo 48 nos habla del periodo gravable y nos dice que el impuesto predial unificado se causa de forma anual y está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y por último, en su artículo 49 nos habla del sujeto activo y nos dice que el municipio de Fusagasugá es el sujeto activo del impuesto predial unificado que se cause en la jurisdicción y en dicho municipio radican las potestades tributarias, administrativas, de control, de fiscalización, de liquidación, causación, control y devolución de dicho impuesto. Por otra parte, tenemos el sujeto pasivo del impuesto predial unificado, el cual es el poseedor o propietario de los predios ubicados en la jurisdicción del municipio de Fusagasugá, o también los tenedores a título de concesión de bienes de uso público. Siendo así, responderán solidariamente por el pago del impuesto predial unificado los propietarios y poseedores de predios. También tenemos la base gravable del impuesto predial, la cual es el avalúo catastral y la aplicación del marco tarifario de acuerdo a las condiciones y destinaciones económicas de los inmuebles de la jurisdicción del municipio de Fusagasugá. El factor del avalúo contendrá como base técnica la estratificación socioeconómica, el uso de suelos y la antigüedad de la formación catastral. El autoavalúo, cuando se establezca la declaración anual en el impuesto predial unificado, no podrá ser inferior en ningún caso a la presentada en la última declaración, ni mucho menos por el avalúo fijado por el IGRA, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También tenemos las tarifas y la fecha de presentación y pago del impuesto, las cuales verán a continuación. Al degüello de ganado mayor
mayor nos referimos a aquella contribución fiscal que hacen los propietarios, poseedores, comisionistas o cualquier tipo de socio o establecimiento de comercio que presta el servicio de sacrificio de ganado, mataderos públicos o privados o frigoríficos de ganado, que mediante la Ley 8 de 1909 se establece se adopta este impuesto como un impuesto departamental. En el año de 1945 fue expedida la Ley 31 con el propósito de favorecer la industria ganadera y las conveniencias del consumidor. En esta se encontró primero que cuando el dueño el dueño del ganado, ya sea mayor o menor, declare que en la recaudación respectiva de se va a sacrificar las diferentes reses para transportar las carnes a un lugar distinto a aquel donde fue sacrificado. El impuesto se pagará en el lugar en que las carnes vayan a ser consumidas, más no en el lugar donde fue sacrificado el ganado. Esto también se hizo con la salvedad de que el impuesto siga causándose y recatándose en forma acordada por las disposiciones vigentes que regulan la materia como tal. Cabe resaltar que la renta de degüello de ganado mayor constituye un impuesto que no puede exceder de 2 pesos oro para el macho y de 2 pesos 50 centavos oro para la hembra, sobre cada res bovina que se vaya a dar para el consumo. En el año 1986, con la Ley 1222, se estipula en su artículo 161 que los departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto sobre el degüello al ganado mayor. Este impuesto aún persiste como tributo departamental para el ganado mayor y municipal para el ganado menor. En la sentencia 080 de 1996 se establece que a partir de normas tales como el Decreto Legislativo número 41 de 1905, el Decreto 1344 de 1908, la Ley 20 de 1908, la Ley 8 de 1909, la Ley 60 de 1912, la Ley 56 de 1918, la Ley 31 de 1945, la Ley 20 de 1946 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, que las rentas retenidas por concepto del impuesto al degüello de ganado mayor y menor se ceden a departamentos y municipios, quienes tienen la capacidad de administrar, recaudar y cobrar por vía persuasiva o coactiva dicho impuesto, pero que se trata de rentas que no pueden darse en arrendamiento. El impuesto de degüello al ganado mayor se reglamenta más que todo a nivel departamental en cada uno de los 32 departamentos del territorio nacional. En el caso de Cundinamarca está reglamentado por la Ordenanza 216 del año 2014, en la cual se pueden identificar los elementos del impuesto. En el caso del hecho generador estará dado por el sacrificio de cada una de las cabezas de ganado bufalino o bovino que se realicen en las plantas de la jurisdicción del departamento. La causación se llevará a cabo en el momento en el que sea expedida la guía para el sacrificio del ganado mayor o terneros en las plantas autorizadas por el departamento. El sujeto activo será cada uno de los departamentos, es decir, en este caso, el departamento de Cundinamarca sin perjuicio alguno. El sujeto pasivo es aquellas personas dedicadas únicamente al sacrificio de ganado mayor, es decir, que los transportadores o expendedores de carne que no se ven involucrados en el sacrificio no tendrán que cubrir con este impuesto. Sin embargo, sí deberán tener la reglamentación y toda la justificación de la procedencia de la carne que están transportando o que están vendiendo. El artículo 243 dice que la base gravable para determinar el impuesto la constituye cada cabeza de ganado mayor, incluyendo los terneros sacrificados en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, Distrito Capital. El artículo 244 dice que la tarifa es equivalente al 0.5 de una VT vigente por cada cabeza de ganado mayor, incluyendo los terneros sacrificados en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, Distrito Capital.
Y el artículo 245 dice que el periodo gravable es mensual y que todas aquellas plantas ubicadas en Bogotá, Distrito Capital, están obligadas a presentar la declaración y pagarla ante las administraciones tributarias departamentales dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de cada periodo gravable. Si esto no se cumple, pues va a tener o adquiere una sanción. Y es necesario recalcar la prohibición de que las rentas obtenidas por el degüello de ganado mayor no son o no pueden arrendarse.